Imagina que tienes acceso a más conocimiento que cualquier rey, emperador o científico de hace 500 años. En tu bolsillo llevas una biblioteca más grande que la de Alejandría. Puedes consultar estudios científicos, mapas de cualquier planeta, cursos universitarios completos y millones de libros en cuestión de segundos. Sin embargo, algo extraño está ocurriendo. Nunca habíamos tenido tanto acceso al conocimiento y al mismo tiempo nunca había sido tan fácil crear información falsa. Millones de personas obtienen sus opiniones sobre medicina, historia o ciencia a partir de videos de pocos segundos. Teorías conspirativas viajan por internet a velocidades increíbles. Noticias falsas alcanzan millones de personas antes que alguien tenga tiempo de verificarlas. Entonces surge una pregunta inquietante. ¿Cómo es posible que en la era más informada de la historia también prolifere tanta desinformación? ¿Y si la humanidad estuviera entrando en una nueva edad oscura? Una edad oscura no por falta de información, sino por exceso de ella. Cuando escuchamos el término Edad Oscura, solemos imaginar castillos en ruinas, supersticiones y un mundo sumido en la ignorancia. Pero la realidad histórica es más compleja. Tras la caída del Imperio Romano de Occidente en el año 476, Europa Occidental atravesó siglos de cambios profundos. Las rutas comerciales se fragmentaron, grandes centros administrativos desaparecieron, el intercambio de conocimiento se volvió más lento y difícil. En muchas regiones se perdieron bibliotecas, escuelas y estructuras que habían ayudado a conservar y transmitir el saber. Sin embargo, no todo fue oscuridad. Mientras algunas zonas perdían el acceso al conocimiento antiguo, otras lo preservaban. Monasterios copiaban manuscritos, el mundo islámico realizaba enormes avances en matemáticas, medicina y astronomía. El conocimiento nunca desapareció por completo. Lo que cambió fue la velocidad con la que se podía viajar. Una idea podía tardar años o incluso décadas en recorrer grandes distancias. Hoy vivimos exactamente lo contrario. Durante siglos, el mayor problema de la humanidad fue la escasez de información. Si querías aprender medicina, astronomía o historia, necesitabas acceder a libros extremadamente escasos. Si vivías en una aldea remota, era posible pasar toda tu vida sin conocer acontecimientos que ocurrían a pocos de cientos de kilómetros de distancia. Las noticias viajaban lentamente, las ideas viajaban lentamente, el conocimiento viajaba lentamente. Pero hoy vivimos exactamente el problema contrario. Nunca antes una especie había estado expuesta a semejante cantidad de información. Cada minuto se publican millones de mensajes, miles de horas de videos con subidas a internet. Se comparten noticias, opiniones, teorías, rumores, investigaciones, imágenes, titulares y contenido generado por inteligencia artificial. Todo al mismo tiempo. Todos compitiendo por un espacio extremadamente limitado, tu atención. Y acá aparece una realidad inquietante. Nuestro cerebro nunca fue diseñado para vivir en un entorno así. Durante casi toda nuestra historia evolutiva, nuestros antepasados convivieron en pequeños grupos. No tenían que analizar miles de opiniones por día, no recibían cientos de notificaciones, no eran bombardeados constantemente por información procedente de todos los rincones del planeta. Pero ahora sí, y nuestro cerebro sigue siendo prácticamente el mismo. Por eso, para sobrevivir a esta avalancha de información, utilizamos atajos mentales. Buscamos respuestas rápidas, explicaciones simples, conclusiones fáciles de entender, y es precisamente ahí donde comienza el problema, porque las plataformas digitales no están diseñadas para premiar la verdad, están diseñadas para maximizar nuestra atención. Cada segundo que permaneces mirando una pantalla tiene valor, cada clic tiene valor, cada comentario tiene valor, cada reacción tiene un valor específico. Y en esta competencia feroz por captar nuestra mirada, no siempre gana la información más precisa. Muchas veces gana la emocionante, la más impactante, la más aterradora, la más indignante, la que provoca una reacción inmediata. Piensa en esto, ¿qué titular genera más curiosidad? ¿Nuevo estudio aporta evidencia adicional sobre un fenómeno complejo? ¿O la ciencia nos ha mentido durante años? La respuesta es evidente. Uno es aburrido y el otro despierta emociones. Y las emociones son combustible para los algoritmos. Por eso vemos teorías conspirativas que alcanzan millones de personas, curas milagrosas que prometen resolver enfermedades complejas con soluciones absurdamente simples, videos que aseguran haber descubierto secretos ocultos que gobiernos científicos o instituciones supuestamente quieren mantener en silencio, no necesariamente porque sean ciertos, sino porque son fascinantes, porque activan nuestra curiosidad, porque despiertan miedo, porque genera sorpresa, y porque nuestro cerebro presta mucha más atención a aquello que parece extraordinario que a aquello que parece normal.
Después de todo, durante miles de años, detectar una amenaza podía significar la diferencia entre vivir o morir. Por eso, nuestro cerebro sigue sintiéndose atraído por lo alarmante, lo misterioso y lo inesperado. El problema es que Internet aprende a explotar perfectamente ese mecanismo, y cuando más extrema es una afirmación, más probabilidades tiene de destacar entre el ruido. Es un océano infinito de información. La verdad compite en desventaja, porque la verdad suele ser compleja. Tienes matices, tienes excepciones, tienes incertidumbre. La mentira, en cambio, puede ser simple, directa, contundente y sobre todo mucho más fácil de compartir. En 1999, dos psicólogos realizaron una observación tan simple como inquietante. Descubrieron que en determinadas circunstancias, las personas menos competentes en una tarea tendían a sobreestimar enormemente sus capacidades. Mientras tanto, quienes realmente poseían conocimientos o experiencia solían ser mucho más conscientes de sus limitaciones. A este fenómeno se le conoce como efecto Dunning-Kruger, pero para entenderlo realmente debemos imaginar una situación cotidiana. Supongamos que alguien ve 3 videos sobre nutrición, aprende algunos términos, escucha un par de argumentos convincentes, memoriza algunos datos llamativos y de repente siente que comprende un tema que en realidad lleva décadas siendo estudiado por investigadores médicos y especialistas. Desde su perspectiva todo parece sencillo, incluso obvio. Sin embargo existe un problema. Precisamente porque sabe poco, tampoco puede percibir la enorme cantidad de conocimiento que todavía le falta por aprender. Y ahí aparece la paradoja. Para reconocer nuestra propia ignorancia, primero necesitamos cierto nivel de conocimiento. Si no conocemos la complejidad de un tema, tampoco somos capaces de medir correctamente cuánto desconocemos. Es como entrar en una biblioteca gigantesca y creer que ya lo hemos visto todo, después de leer únicamente la portada de un libro. Al principio del aprendizaje, la confianza suele crecer muy rápido. Aprendemos algunos conceptos básicos, descubrimos datos sorprendentes y comenzamos a conocer ideas y sentimos que finalmente hemos encontrado respuestas. Pero cuando seguimos profundizando ocurre algo inesperado. Empezamos a descubrir nuevas preguntas, nuevas excepciones, nuevos matices, nuevos problemas. Y poco a poco nos damos cuenta de que la realidad es mucho más compleja de lo que imaginábamos. Es entonces cuando la confianza disminuye, no porque sepamos menos, sino porque empezamos a comprender la verdadera dimensión del conocimiento. Los expertos viven constantemente en esa realidad. Un médico sabe cuánto ignora la medicina sobre ciertas enfermedades. Un físico sabe cuántos misterios siguen sin resolverse en el universo. Un historiador sabe que muchas veces no existen respuestas absolutas. Paradójicamente, cuando más aprenden, más conscientes son de los límites de su conocimiento. Y por eso suelen expresarse con cautela, con matices, con probabilidades, con incertidumbre. Pero en Internet ocurre algo curioso. Las personas que hablan con dudas suelen parecer menos convincentes, mientras que quienes hablan con absoluta seguridad parecen más confiables. Piensa en la diferencia. Un experto podría decir, según la evidencia disponible, esto parece ser lo más probable, aunque todavía existen algunas preguntas sin resolver. Un charlatán o persona que no tiene conocimiento podría decir, yo conozco la verdad y todos los demás están equivocados. ¿Quién parece más seguro? La respuesta es obvia, y precisamente por eso el entorno digital puede convertirse en el escenario perfecto para este fenómeno. Las redes sociales premian los mensajes claros, directos, contundentes. Las respuestas simples suelen obtener más atención que explicaciones complejas, y así surge una situación peligrosa. Personas con conocimientos limitados pueden sentirse completamente seguras de sus conclusiones, mientras que quienes realmente han estudiado el tema suelen mostrarse más prudentes, no porque sepan menos, sino porque entienden la enorme complejidad que existe detrás de cada respuesta. Por supuesto, esto no significa que cualquier que se equivoque esté sufriendo del efecto Dunning-Kruger. Todos nos equivocamos, todos tenemos puntos ciegos, todos podemos ser víctimas de nuestros propios sesgos. De hecho, la parte más inquietante de esta historia es que nadie está completamente a salvo, ni tú, ni yo, ni los expertos. Porque el verdadero peligro no consiste en ser ignorante, el verdadero peligro consiste en creer que ya sabemos todo lo necesario para dejar de aprender. Y quizá sea una de las razones por las que la desinformación puede expandirse tan fácilmente. No porque las personas sean estúpidas, sino porque el cerebro humano tiene una tendencia natural a sentirse más seguro de lo que realmente debería. Y cuando esa confianza excesiva se combina con algoritmos diseñados para amplificar los mensajes más llamativos, el resultado puede ser explosivo.
Aquí encontramos el verdadero problema. No estamos compitiendo únicamente entre verdad y mentira, estamos compitiendo entre atención y atención. La verdad suele ser compleja, requiere contexto, requiere matices, requiere evidencia. Una mentira bien construida necesita mucho menos. Puede resumirse en una frase, puede despertar miedo, puede ofrecer respuestas simples a problemas complejos. Existe una frase atribuida a varios autores que resume perfectamente esta situación. Una mentira puede dar la vuelta al mundo mientras la verdad todavía se está poniendo los zapatos. Y aunque la frase es antigua, parece describir perfectamente Internet. En cuestión de horas, una información falsa puede alcanzar millones de personas. La corrección llega después y muchas veces ya es demasiado tarde, porque la primera impresión suele ser la que permanece. Tal vez la nueva edad oscura no se parezca a la antigua. No veremos bibliotecas ardiendo, no veremos libros desapareciendo, de hecho probablemente veremos exactamente lo contrario. Más información, más pantallas, más contenido, más datos, pero quizás el verdadero peligro no sea la falta de conocimiento. Quizás el peligro sea quedar enterrados bajo una avalancha de información donde distinguir la verdad se vuelve cada vez más difícil. Tal vez la pregunta más importante de nuestro tiempo ya no sea cuánto sabemos, sino cómo decidimos creer. Porque si la información es infinita, la atención se convierte en el recurso más valioso del mundo, y quien controle nuestra atención podría terminar controlando nuestra percepción de la realidad. Así que la próxima vez que abras una red social y veas una afirmación sorprendente, pregúntate, ¿estoy viendo conocimiento o simplemente algo está diseñado para captar mi atención? Porque la respuesta a esa pregunta podría definir si estamos viviendo una edad oscura o si todavía estamos a tiempo de evitarla.